10:37 de la mañana y llegó el momento de economía con Pablito Audero. ¿Cómo estás? El momento alegre de la semana, Exacto, la charla de economía. donde nos va a decir que vamos a salir adelante. Siempre. Siempre. En un futuro. En un futuro, en los próximos 30 años puede ser que En algún momento pase algo. Puede ser que mejore, claro. Puede ser que en algún Puede momento ser. salgamos adelante. Sí, todo así puesto en duda. Siento que en condicional. Saldríamos Incondicional, adelante. eso. Condicional. Sería interesante un discurso así como saldríamos adelante. Bueno, Mejoraría le podés la pedir al situación. chat GPT. Ey, Armame un discurso en condicional. todo condicional. incondicional. Tuvo bastante bien, muy buenas repercusiones del invento de la vez pasada. ¿Sí? Sí, O sea, la gente te escribió diciéndose, che, qué ¿Cómo? buena columna, Pablo. Original, como una Original. Qué cosa... original tu columna, gracias. La escribió la inteligencia artificial. Claro, lo hice yo. Bueno, ayer conversábamos con una persona que es docente y estaba muy preocupado porque decía, no puedo pedir más un TP. O sea, no sé qué voy a hacer porque no puedo pedir un TP porque ya está, te lo escribe el chat. Y hay una cosa muy divertida que es que hay aplicaciones que detectan qué porcentaje de contenido humano tiene cada texto. O sea, vos le pones un texto y te puede detectar qué porcentaje fue escrito por un humano. y Ah, qué buenísimo, porcentaje- pero esa herramienta entonces te sirve para justamente para contrarrestar lo otro. Sí, pero falta calibrarla. O sea, hicimos Ok. un experimento con unos amigos hace un tiempito, bastante corto, y habíamos sacado un texto de ChatGPT así entero y le daba, no sé, 90 y pico % de contenido robot. Escribimos un texto, le agregamos partes, como que le cambiamos un párrafo humano y bajó el porcentaje robot y pasó el párrafo humano, y escribimos más cosas nosotros y va subiendo el porcentaje robot. Bueno, eso habla de ustedes. Ah. Claro, eso puede ser o nuestro o de la aplicación. Directamente. Pero se puede de alguna manera filtrar o se puede encontrar Bien. algunas vueltas a eso. Y también se tiene que cambiar, me parece, obliga un poco a cambiar el formato de cosas que se piden. O sea, si uno pide cosas que también... Wikipedia es muy obvio, pero Sí. también... Bueno, pero con Wikipedia de última uno copiaba el fragmento en Google y te saltaba. Claro, ChatGPT Al te lo ChatGPT escribe no. de una. Claro, y aparte entiendo que si yo le pido algo y a Google le pide lo mismo, nos va a dar respuestas Distintas. escritas distintas. Sí, sobre todo si le decís escribilo como si fuera Gus Salom, me escribe como si fuera Gus Maldonado, te escribe. Wow. Hay que ver qué tanto se especializa, ¿no? Yo no Claro. creo que sea tampoco... Igual también ayer cuando charlábamos esto salió algo muy interesante que me parece como una herramienta pedagógica copada, como, bueno, incluirlo. Si ya sabes que es muy probable que tu alumnado, sobre todo en secundario y esas cosas, lo escriba con GPT, decir, bueno, que el chat GPT te escriba, que te ayude a hacer el TP y vos o defendelo o criticalo o como incluirlo en la Exactamente. tarea. Claro, y Eso es aprovechar lindo. la herramienta. O sea, son Eso. herramientas que están buenísimas. Realmente hay mucha gente que lo usa para trabajo y está bien. Claro. Eso, lo que hablábamos la vez pasada de compañeros que son programadores de repente y en lugar de estar pensando el código, buscando, diciendo necesito un código que haga esto, ChatGPT te pasa un boceto y después lo modificás de acuerdo a las particularidades que le puedes agregar como humano, que son bastante más específicas. O sea, ChatGPT es como bastante burdo en muchas cosas, o todavía por lo menos. Entonces vos podés agregarle cosas, sí, pero usar la herramienta está bien. Incluso yo la tesis de la maestría la estoy haciendo blanqueado académicamente con ChatGPT, o sea, Ok. diciendo, pues buscando herramientas de software para algunas cosas, hay cosas que conozco y cosas que no. Entonces le digo a la aplicación, necesito que me hagas un paneo de lo que existe para investigar tal cosa. Y eso incluso lo estoy blanqueando en términos de la redacción, como diciendo, esto lo hice con la inteligencia artificial. Y me parece que es una herramienta que está buena para usar. Siempre y cuando no se use para el mal. O sea, si vos decís, bueno, esto lo escribí yo. Ahí está, por gente como Pablito nos vamos a quedar sin laburo, chicos, sépanlo. Sí, la mentira, Sépanlo. Por robots como yo. Como robots como Pablito, exactamente. Porque era un robot al final, por eso era Bancate ese perfecto. Chicos, ustedes no entendieron nunca esa parte. Qué duro. Ay, hubo muchos chistes al respecto de mi componente humano. Larreta dijo algo así también. ¿Qué dijo? Que ahora está más humano que antes. Que los discursos le salen más humanos. Y bueno, pero que le pidió al chat GPT que se lo haga un poco más humano. A Claro su que- propio chat GPT que tiene acá, porque es un Claro. reptiliano, ya sabemos. Bueno, Pablito, ¿y hoy qué nos trajiste? Hoy pensé que podíamos hablar de deuda pública, ya que está tan en vilo en el debate general. Hubo un canje hace poco propiciado por el Ministerio de Economía que salió bastante bien, bastante cuestionado por la oposición porque trasciende los años de este gobierno, que es algo que tampoco es negativo.
pero me parece que era interesante por conversar un poco de deuda pública, de lo que significa. En esta columna hablamos mucho de deuda externa. Sí. Y hablamos mucho de deuda en dólares, de deuda con organismos internacionales, el acuerdo con el FMI y demás. Y poco de la deuda en pesos. Ok. Y la deuda en pesos tiene dos componentes o dos razones de ser, que son, por un lado, el financiamiento del Estado. O sea, el Estado se puede financiar, o el déficit fiscal se puede financiar en realidad, a partir de tres canales. Uno es la emisión monetaria, otro es la deuda externa, otro es la deuda pública. Y otra razón de ser de la deuda pública, que es la que está más vigente hoy, o la que tiene más preponderancia hoy, es como contraparte de una política antiinflacionaria. O sea, uno, cuando quiere sacar plata del sistema, quiere sacar plata de la calle, sube la tasa de interés para que los agentes que juegan en esos mercados, o sea, no necesariamente el ciudadano común, pero los agentes que juegan en esos mercados, vean más atractivo poner la plata en un bono o en una letra del tesoro con una tasa de interés alta, y esa moneda no esté en la calle, no esté circulando. ¿Se entiende más o menos? Sí, me cuesta igual, te digo la verdad. Yo estas cosas me cuestan, pero sí. Más o menos es eso. O sea, uno, si quiere que haya menos plata circulando, al subir la tasa de interés, vuelve más atractivo la inversión en bonos y la inversión en letras, que es plata que tiene, mientras el plazo de vencimiento del bono, la tiene el que emite el bono, o sea, en este caso el Tesoro, que es el Banco Central, digamos, lo Claro. tiene el Estado. Y eso funcionó, incluso también durante el macrismo, más que como herramienta de financiamiento del Estado, como política antiinflacionaria para reducir la cantidad de dinero circulante. De dinero en circulación. Exactamente. Es medio de manual, pero es una estrategia de manual para economías con inflación moderada, o inflación normal, y con un sistema financiero un poquito más funcional también. Ok. Entonces, en nuestro caso, la experiencia del macrismo fue que la multiplicación de ese circulante, porque el interés que se paga aumenta el volumen del circulante, termina siendo más inflacionario, o termina siendo inflacionario tanto como la plata circulando. O sea, vos ponele que le prestabas 100 pesos al Estado con una tasa de interés del 40%. Sí. No me acuerdo las tasas de ese momento, pero eran más o menos así, me parece. Y el Estado te devolvía 140 pesos después del vencido del plazo del bono, por ponerle anual, haciendo de manera muy simplificada. En realidad tenés más plata circulando. Entonces, esos activos y esa base monetaria, de alguna manera, terminó siendo tan inflacionaria como tenerla circulando. Y lo peor de todo, que fue lo que hizo, no me acuerdo quién estaba de ministro en el gobierno de Macri en ese momento, porque cambió de ministro varias veces. Varias veces. Pero hizo el famoso reperfilamiento de la deuda pública. Sí. El reperfilamiento de la deuda en pesos fue una palabra muy elegante para decir default. Claro. Básicamente, dejó de pagar, cesó los pagos, lo que generó un precedente recontra negativo que ahora están de alguna manera volviendo a revivir. O sea, no soy de culpar a la oposición por los problemas económicos del gobierno, pero tampoco ayuda. Claro, no ayudaron, no, totalmente. Sí, o sea, ya que el gobierno que es competitivo electoralmente, ni siquiera digo chances de, sino que es competitivo y que puede ganar las elecciones, anuncie o empiece a cuestionar. ¿Eso es baba? Sí. No, sangre. Me No. saqué, sí, no importa, hasta luego. Así estamos. Ayúdame, loco. Ayúdame, loco, me sangra la jeta acá abajo, chicos. No, pero ¿qué pasa? Se me arranque la cara, no importa. Dale, continúa. El show debe continuar. Sí. No, que un gobierno que es competitivo electoralmente Sí. cuestione la legitimidad, cuestione la posibilidad de pago de esa deuda, hace que sea una deuda más riesgosa de alguna manera. Por suerte, los vencimientos se están renovando, los canjes se están haciendo correctamente, pero me interesa pensar también quiénes son los tenedores de esa deuda también. Porque decís, bueno, ¿quién se le está pagando? Pues se habla de la deuda pública en abstracto, y en la composición actual hay pocos datos, pues estamos en marzo, hay pocos datos todavía de estadísticas oficiales, pero a fines del año pasado se había publicado un informe que marcaba que el 61,8% era deuda intrasector público, o sea, deuda que tenía el Banco Central o el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES con el Tesoro, Sí. o sea, el Estado prestándose al Estado, Sí. que es un mecanismo que no deja de ser, o sea, no es necesariamente bueno, pero no es lo mismo que una deuda con un privado en términos del riesgo. O sea, Claro. el Estado no va
Y el Estado toma esa deuda, por ejemplo, la ANSES porque necesita caja para pagar las jubilaciones, entonces si no le alcanza ese mes tiene que... Al revés, el Estado, en ese caso, el Fondo de Garantía al Social pone revés. plata Ok. para financiar el tesoro de alguna manera, entonces Ok. eso y se recapitaliza porque cobra un interés por eso. Claro. Pero sería muy difícil pensar en un escenario donde la ANSES no renueve los bonos con el tesoro y deje en quiebra al propio Estado. O sea, es un escenario muy difícil de pensar. Claro. Que esa es una mayoría importante de la composición de la deuda pública. Y por eso es beneficioso tener el sistema jubilatorio público y no las privadas, porque ante las privadas sería un problema. Exactamente. Ah, no, sin duda, sin duda, sin Bien. duda. Es una de las tantas razones, más allá, además del rotundo fracaso de la CFJP como Sí. sistema en general en el mundo, como en términos generales, pero sí que sea una composición mayoritariamente pública. Es un dato. El 26,5% era de los bancos, que esa es la que se está negociando ahora. De hecho, Massa cuando anunció o cuando planteó el canje, lo hizo en una mesa sentado con los principales bancos de la Argentina. Y casi un 10% de los fondos comunes de inversión, que son también herramientas del sector privado para inversión, pero que en este caso es una composición menor. ¿Qué es lo que pasa con esto? Ahora que puede estar caliente. Sí. No, está espectacular. 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 ¡Qué rico, ma! Qué rico, Max. Los mejores mates de la radiofonía argentina. No sé, los míos no, la de mi amiga puede ser. Augusta es una gran sabedora Soy de mates. buena haciendo mates. Sí. Es mala cebando, eso es lo que le Sí, pasa. no me... Se no olvida, tengo no te ceba. esa, me olvido. Sí, no tengo lo mecánico de Los artistas son así, son Así. poco metódicos. Sí, pero Somos muy imaginativos, muy estructurados. Desestructurados. Es eso. claro, el mate sale cuando se siente. Total, Sí. total. Mm. Bueno, bien, entonces un gran porcentaje de estos tomadores son el propio Estado y después los fondos... Y los bancos y los fondos comunes de inversión. Pero me parece importante también pensar, bueno, ¿qué es lo que pasó? Ahora, lo que está sucediendo ahora es que se está pateando, es una palabra fea, pero pasando para el 2024-2025 con instrumentos donde necesariamente ganan los inversores. Estos bonos, o sea, son dos tipos de bonos que están o atados a inflación o atados a un porcentaje de lo que aumente más, o la inflación o la devaluación del peso. Entonces son bonos que dan una cierta seguridad para la reinversión. Ok, bien. Que es lo que uno hace cuando quiere asegurarse de que el inversor mantenga la plata ahí. Claro. ¿Es sostenible la dinámica de canjes o rollover, digamos, permanente? La verdad es que no es lo mejor. No, porque eventualmente la van a empezar a sacar. Mm. O sea, mientras no la saquen todos juntos estamos bien, pero... Sí. Y porque estás permanentemente con ese riesgo, además de que es plata que tenés en financiando el Estado de una manera que podría ser mucho más virtuosa también. Claro. Y en ese sentido, me parecía interesante traer el ejemplo de los bonos que hizo el kirchnerismo a partir de 2012, que luego de arreglar el temita del FMI empezó a poder emitir letras y bonos en mercados internacionales y también nacionales. Empezó a emitir bonos de YPF, bonos a 20, 30 años, bonos que eran realmente competitivos y bonos que eran realmente dinámicos en su funcionamiento. Y fue una política bastante exitosa en ese sentido. Creo que se habían recaudado, como había notado, 16.000 millones de dólares, algo así, un monto realmente importante que en términos, nosotros estamos acostumbrados al número del préstamo que arregló el macrismo con el FMI de Claro. 50 millones de dólares, entonces nos parece poco, pero es mucha plata y es, en términos de posibilidades de financiamiento, es mucha plata. Y es lo que te determina también que lo que pidió el macrismo es demasiada plata. Y No es como- tenía sentido. Es el doble de lo que quieren financiar a Ucrania por la guerra, digamos. Total. Entonces también está bueno relativizar el tema de la sustentabilidad del Estado y la deuda en función de las magnitudes, ¿no? de las cosas, pero sí que cuando la Argentina tuvo una política de emisión de bonos en el mercado internacional atado a rendimiento de empresas estatales en su momento, no recuerdo y no encontré información sobre si se puede apalancar algo del sistema financiero privado en ese sentido, si las acciones de las empresas privadas no estatales pudieron tener un beneficio con eso. Estimo que sí, y estimo que ahora estas últimas semanas venía siendo un rendimiento un poco menor, pero las acciones de empresas argentinas en el mercado privado, en la acción internacional, no venían mal, Sí. encabezadas por Mercado Libre, Globant, etc. Claro, bueno, grandes empresas Ujú. muy importantes. Exactamente, pero la posibilidad de retomar una senda vinculada al fortalecimiento del sistema financiero de una manera sana puede ser una buena, porque uno dice, bueno, y vas pateando la deuda pública y la vas renovando y le vas haciendo canjes permanentemente,
cuando con una buena política financiera, una política de revitalización del sistema financiero, los bonos públicos, los bonos privados, se puede encontrar un camino no necesariamente difícil para reorientar esa plata, básicamente. Eso sería necesario, por un lado, construir esa solidez y también ordenar de alguna manera a mediano plazo ese esquema. Porque si uno va revisando también mes a mes los objetivos y va revisando mes a mes los vencimientos, naturalmente va a ser cada vez más perjudicial en términos de los acuerdos que hace el Estado, porque al Estado le cuesta pagar también, o al Estado le genera un costo las condiciones que tiene que poner para asegurarse de que los inversores se mantengan en ese esquema, de que renueven la tenencia de los bonos, son condiciones cada vez más perjudiciales para el Estado también. Entonces, de alguna manera, ese termina siendo el panorama. Hoy, por suerte, que era la preocupación que tenían todos los economistas y de que existía en el debate público sobre la sustentabilidad de la deuda, este canje logra pasar para 2024-2025 en condiciones que no son necesariamente escandalosas, estos vencimientos, y pospone una discusión para un año caliente, que es una decisión sabia, en principio. Ok, bien. Ese es más o menos el panorama. Ese es el panorama, me sirve. Me quedé con una duda, porque bueno, claro, estamos hablando de instrumentos del Estado, de grandes tomadores de deuda, de fondos de inversión, de bancos. Yo, Agustina de Boedo, ¿puedo comprar bonos de deuda pública? ¿Sabes qué? Me parece que sí. Sí, podría. Sí, ¿Sería rentable para una persona hacer esa inversión en lugar de ahorrar en dólares o en lugar de ponerlo en algún otro tipo de acción? Conozco gente que hace eso, ¿eh? Sí. Comprar unos bonos del Estado. Sí, eso, tenés que habilitar tu cuenta en el banco. Sí, de hecho, obvio. tenés home banking y lo puedes hacer por BNA+, digamos. Pero sí, se puede. Y sería mejor para el Estado que la gente que tiene capacidad de ahorro ponga la guita ahí en vez de... En lugar de comprar dólares, seguro. Sí. Es más Seguro, beneficioso para el Estado. Sin duda. Ok, no realmente sabemos si para el que compra. No, en general son bonos que rinden bien. Tienen más riesgo. O sea, naturalmente el mercado de capitales tiene un riesgo mayor que comprar dólares. Sí, que tener el papelito, obvio. Exactamente. O que por un plazo fijo. El plazo fijo es el instrumento que tiene menor rendimiento, pero más seguridad. Es el más seguro de todos. Exactamente. Okay. Ahora, tiene un rendimiento que es menor. El mercado de capitales suele tener mayor rendimiento, mayor riesgo. Requiere conocer un poco más, requiere investigar un poco más, porque uno entra en un mundo relativamente complejo donde el lenguaje ya de por sí del mercado de capitales tiene su complejidad, y también uno abre posibilidades en términos ya ni siquiera del Estado, como para, si conoce cómo invertir en el mercado de capitales, para invertir en general en el mercado de capitales, también en empresas nacionales, internacionales, digamos. Se abre una posibilidad interesante que, si se quiere explorar, siendo Agustina de Boedo, siendo quien sea, es un mundo interesante. O por lo menos, ahora que tuvo mucho auge lo de las criptomonedas, las bitcoins, la inversión financiera, existe un crecimiento de las nociones de inversiones y de finanzas, sobre todo en la juventud, que me parece que tiene un lado positivo muy importante. O sea, que la juventud entienda de finanzas es algo que es muy positivo. Tiene su costado negativo en términos de que hay muchas construcciones de estafas y que hay muchas construcciones también de narrativas ideológicas al respecto, que no necesariamente son positivas, pero... Claro, si vos te sentás toda la tarde a ver videitos de YouTube sobre qué tanto rinde la Bitcoin, probablemente termines en una secta. Pero... o sea, tiene ese peligro. Pero tener conocimientos económicos y sobre todo de herramientas de ahorro, me parece, ¿no? Porque hay un gran problema, que es que justamente el desconocimiento lleva a que uno no sepa cómo ahorrar, y si tenés un puchito, lo tenés en pesos y así no estás ahorrando nunca. Sí, sin duda. Y quienes más se beneficia, o sea, quien más se beneficia de un sistema financiero sólido y revitalizado es el Estado y la sociedad en general. O sea, depende de dónde se ponga esa plata. Claro. Naturalmente, el Bitcoin la verdad es que no beneficia a nadie. Y de hecho, en muchas ocasiones las criptomonedas no beneficiaron ni siquiera para vos, ¿no? No, para vos, sí. Ni siquiera beneficiaron a quienes invirtieron, pues se perdió mucha plata con eso. Es plata de argentinos que se destruyó. Total. Conozco gente también. Conozco. Que perdió lo pierde todo. Plata. Una amiga. Una amiga, le pasó a una amiga igual. Mi amiga ahí escribiendo el CV. No. Cuánta maldad. Perdón. Bien.
Buenísimo. Bueno, Pablo, me interesa muchísimo el temita de la deuda pública, me interesó esto también de la herramienta de ahorro, porque la radio es servicio y precisamos saber qué hacer. Y es lo que la gente quiere en realidad. En el chat siempre te pregunta, ay, Pablito, decime ¿Dónde qué pongo la hago para plata? poner bien la plata. Claro, ¿qué hacemos? Compro dólares, ahorro el mercado de capitales, compro Bitcoin. Y ahora no es un buen momento para comprar Bitcoin. No. Me parece que no quiero aconsejar o desaconsejar a nadie, cada uno de lo que quiera, pero Claro. al menos gratis es el consejo que doy. Y sobre todo diversificar, ¿no? Esa es la que a mí sin me queda duda, siempre. sí. Nunca ponga todos los huevos en el mismo canasto. Si tenés varios puchitos, ponenlos en lugares distintos. De los 15 pesos que me sobran por mes, pongo 5. Claro. Y bueno, eventualmente vas a llegar, mi amor. Si pones de a 5 en un plazo fijo, capaz que... No, debe haber un mínimo para el plazo fijo, ¿no? Sí, 10 lucas, ponele. Creo que sí, o sea, no tiene mucho sentido hacer un plazo fijo de menos. No, obvio, porque sea, no te rinde absolutamente nada. Sí, rinde poco. El plazo fijo, eso, es más seguro. Las inversiones que requieren más riesgo rinden más, naturalmente, pero requieren más conocimiento también. Claro, porque tenés que saber cuándo salir. Tienes que saber cuánto salir, tienes que saber dónde poner también. Claro. En su momento me acuerdo que estuvo muy de moda el bono YPF, creo que era Bonar, Bonex, como distintos bonos que Y sacó el YPF Estado. el año pasado tuvo un muy buen año, ahora está estancado. Re que sabía, pero sí, posta. Y tenía, en la red tenés en el celu todo... Posta, sí. El año pasado fue un gran año para YPF, ahora está como ahí. Sí, pero con todo lo de vaca muerta y las El cuestiones gasoducto, que hay que poner en el gasoducto. el gasoducto. Ahí. No, y lo que tiene divertido eso comparado con el mundo del universo cripto es que tiene una vinculación con la economía real importante. O sea, Total. los rendimientos de la empresa. Y uno puede leerlo a partir de claves de la economía real y señales que se van dando que tienen una incidencia en el mundo. Claro, O sea, no depende de cuántas personas están jugando el jueguito que mina cripto, Exactamente. sino que depende de hechos de la realidad. Sí. Si de repente YPF descubre un yacimiento petrolífero importante, eso va a tener un... Cómprame un Pudiera, brillito, ¿no? cómprame un brillito, diría Claro. Lali. Pudiera. Directamente, muy bueno. O todo lo del litio, digamos. Hay mucho potencial en empresas argentinas que en el mundo se está hablando de un crecimiento, de un potencial de crecimiento importante. Me sirve que la gente de a pie tenga ese instrumento, me sirve que crezca la confianza en nuestro país, y me sirve que, bueno, que quienes sepan de esto no sean unos pocos que se llenan los bolsillos y que efectivamente, eso, si tenés la mínima capacidad de ahorro, que sé que no es muy probable, pero bueno, pero puede que te pase, hacé algo al respecto, no te quedes con los pesos en la cuenta porque no los vas a ver más. Exactamente. Bueno, Pabli, me encantó esta columna de deuda pública y nos reencontramos el jueves que viene. Fue menos creativa que la anterior, o sea, esta vez fue más humana. Bueno, pero viste que ahora... No estás a la altura de la inteligencia artificial, No, déjame decirte. me costó, Déjame decírtelo. me costó Viste que empatarle. que están los recortes hermosamente hechos con la foto. ¿Has visto tu foto? Sí. ¿Te viste Ah, ahí? menos mal, Bueno, menos me mal. encantó. Hermoso. Bueno, ahí ya van a tener el episodio 1. Después de hoy van a tener el episodio 2 y así van a poder ir recorriendo. Episodios, hermoso. Hermoso. Hermoso, ¿no? Muy profesional, Muy ¿eh? profesional. Un Muy nivel. profesional. Superlativo. Superlativo. ¿Nos vemos el jueves que viene? El jueves que viene tengan hermoso fin.